Vamos a ver de qué materiales está constituido un circuito y bueno, vamos a intentar detenernos en los más especiales, lo que hay que entender un poco. En primer lugar, las tubuladuras, los tubos, es digamos el sistema conductor básico. Aquí hay poco que decir, normalmente son tubos de forma corrugada, ¿vale? Veis que tienen estas protuberancias y valles, picos, valles, que son circulares, y lo que hacen es, pues, básicamente su misión es evitar que estos tubos se acoden con facilidad y la conexión de gas al paciente puede interrumpirse. Los materiales, pues normalmente los más baratos, los que más a nuestro alcance quedan, pues son tubos de polipropileno, un plástico semitransparente, se pueden romper y picar con facilidad, son muy elásticos, y son muy elásticos en el sentido de que se dilatan con facilidad. Si generamos presión con el balón o con un ventilador, estos anillos se separan ligeramente, haciendo que el circuito se quede con parte del volumen que yo estaba empujando hacia el circuito. El efecto es más o menos el siguiente: imaginaros que este es el tubo normal, yo genero presión y lo que hace el tubo es dilatarse. Se dilata en longitud y también aumenta su volumen, y hay que parte del volumen quede atrapado en el mismo. Esto no ocurre con tanta facilidad en los tubos de silicona. Son altamente recomendables. Tubos de silicona que son muy duraderos, fácilmente limpiables. El balón reservorio es una parte muy importante a tener en cuenta del circuito, porque permite que el circuito se adapte en cada momento a lo que está ventilando el paciente. Recordar una cosa o pensar una cosa. Fijaros que en la máquina de anestesia se está produciendo una liberación constante de un flujo de gas fresco con anestésico, pero el animal va a tener picos de inspiración, va a hacer expiraciones y va a haber momentos en los que no ventile. Con lo cual, el balón reservorio lo que nos permite es adaptar siempre la recogida de gas fresco cuando el animal no ventile, para que cuando el animal comience a ventilar tenga de dónde hacerlo. Imaginaros una cosa. Ponemos un circuito conectado al paciente y le dejamos sin balón, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si tenemos un flujo constante de 1 litro por minuto en el caudalímetro y el animal comienza a respirar de manera más rápida y profunda, va a llegar un momento en que va a superar el volumen que hay dentro del circuito anestésico, dentro de ese tubo sin balón. Sin embargo, si le ponemos un balón, este balón va a tener un volumen de reserva que va a permitir que en situaciones de más necesidad de ventilación, como es la inspiración, o incremento de la frecuencia, o incremento del volumen corriente, disponer de este volumen necesario. Es decir, resumiendo, va a permitir aprovechar intermitentemente, mediante la ventilación intermitente del paciente, este aporte continuo del caudalímetro. Además, también nos va a permitir, por este hecho de acumulación, mantener flujos más bajos y, por lo tanto, anestesias, comillas, más económicas. Va a permitir realizar ventilación en caso de que el animal quede en apnea transitoriamente, y si no es transitoriamente y queremos mantener una ventilación mecánica constante, podemos hacerlo con un balón, aunque no de modo muy preciso. Y luego ya en esta presentación veremos por qué otro elemento va a poder sustituirse este balón reservorio. Otro elemento principal en un circuito anestésico: la válvula expiratoria, ¿vale? Válvula que se abre por limitación de presión. Vamos a abrirla o cerrarla fijando una presión a la que va a quedar abierta, ¿vale? Normalmente son presiones, bueno, pues entre 0
completamente abierta y 60 centímetros de agua completamente cerrada. Esto indica que realmente esta válvula nunca va a estar cerrada del todo, aunque hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Nunca hay que cerrarla del todo, y aunque la cerremos a una presión de 60 centímetros de agua dentro del circuito, pues es un elemento que, combinado con el balón reservorio, permite que este flujo constante que viene del caudalímetro se aproveche de modo intermitente en el paciente. Es decir, el paciente inspira, expira, hay una pausa en la que no mueve el tórax y no se mueve nada de gas en el circuito por parte del paciente. Va a permitir que en situaciones de sobrepresión, en condiciones de que se hinche mucho el balón o que el gas fresco no esté del todo aprovechado por el paciente, pues salga al exterior este exceso de presión. Y por otro lado, también mediante el hecho de que es una apertura que se limita por una presión prefijada, el animal pueda dejar escapar parte del gas expirado por esta salida. Este es el elemento que hace que el circuito esté cerrado a la atmósfera y que no haya mezcla de gas atmosférico con el gas o la mezcla anestésica que estamos dando al paciente a través de la máquina de anestesia. Como podéis ver, estas válvulas APL tienen una rosca que pueden apretar un dispositivo, normalmente un muelle metálico, de tal manera que podemos aumentar la presión a la que deja salir gas del circuito. Si cerramos más, el flujo que viene del caudalímetro va a quedar más atrapado dentro del circuito. ¿Por qué? Porque la presión a la que se abre esta válvula es mayor. Por lo tanto, digamos que ahí estaríamos, comillas, ahorrando flujo de gas fresco a costa de poder generar un poco de incremento de presión dentro del circuito, de dificultar la expiración del paciente. Si la abrimos, lo que estamos haciendo es acercando esta válvula APL a una presión más o menos a cero, es como si estuviera abierta al exterior, con lo cual cualquier incremento de presión que proviene normalmente de la expiración del animal, de cuando el animal exhala ese gas que había inspirado, ese gas expirado queda dentro de las primeras porciones del circuito, se propaga el volumen hasta el balón reservorio. El balón reservorio se había llenado en la pausa respiratoria con ese flujo de gas fresco que viene del caudalímetro. Aquí se incrementa el volumen por parte del volumen expirado del paciente, el volumen que viene fijo y constante del caudalímetro. Esto genera un pico de presión y la válvula expiratoria se abriría. Este sería un corte de una válvula expiratoria comercial de los circuitos intersurgical, ¿vale? Vamos a ver muchas en el hospital clínico y vemos cómo hay un muelle que podemos apretar más o apretar menos para que la válvula se abra con más o menos facilidad. Vemos un tope aquí en verde, ¿vale? Este sería un material elástico de silicona que, si llegamos a bajar del todo, contactaría con este tubo que está a su vez conectado con la salida de gas del circuito y se quedaría totalmente cerrado. Se quedaría cerrado hasta 60 centímetros de agua, que sería el límite máximo que admite este tipo de válvulas y que hacen de válvula de seguridad, ¿vale? No puede subir la presión dentro del circuito a más de 60 centímetros de agua, aunque esto en absoluto hay que intentar que se produzca. Hay una lengüeta,
de silicona también, que se abre y dejaría salir gas en esta dirección, pero no dejaría meterse gas de la atmósfera hacia el interior del circuito anestésico. Vamos a ver un corte en la siguiente diapositiva. Este área que es el de interés, ¿vale? Vamos a esquematizarla aquí. En condiciones normales, la válvula abierta saldría gas expirado entre esta parte y esta parte. Al ir cerrando la válvula, llegaríamos a un momento en que se contacta esta parte que es elástica con este borde de aquí, de tal manera que el gas solamente saldría a una presión de 60 centímetros de agua. Esta válvula se mantenga siempre al máximo de apertura. ¿Por qué? Pues porque va a minimizar la cantidad de CO2 que puede quedar dentro del circuito, y siempre tenemos la seguridad de que la salida de gas expirado y por lo tanto de presión dentro del circuito va a ser mínima. Si esta válvula se quedase cerrada por un accidente, podríamos generar una rotura en el pulmón. Otra pieza importante dentro de un circuito anestésico, aunque solamente en aquellos circuitos que están compuestos por varias ramas, es decir, circuito circular, circuito LAC paralelo, queremos decir una rama inspiratoria y una expiratoria, es esta válvula unidireccional. Aquí tenemos una representación de las válvulas unidireccionales más comunes, las más sencillas. Sin embargo, puede haber otras más complejas, como veremos en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es el objetivo de estas piezas? Pues sencillamente lo que hacen es forzar el paso del gas en una sola dirección dentro de las tubuladoras del circuito. ¿Y esto por qué es importante? Pues básicamente porque en aquellos circuitos con dos ramas, el gas expirado no debería volver por su camino hacia boca del paciente en ninguno de los casos. Esto es importante sobre todo en momentos de ventilación mecánica o manual asistida, apretando nosotros el balón. El esquema de esta válvula sencillamente es una especie de conector modificado con una perforación interna y una válvula elástica de normalmente silicona, que deja pasar el gas en esta dirección, en una única dirección, indicado por una flecha dibujada en la propia pieza, y que impide su retorno al empujar esta membrana, esta lengüeta. Queda cerrada una vez pasa el gas esta división. Vamos a fijarnos un momento en esta ilustración. Fijaros dónde está colocada esta válvula unidireccional. Está marcando el sentido de la rama expiratoria del paciente hacia esto que vemos aquí en rosa, que sería el canister de calzada. Luego todo esto que he marcado, estaría ocupado por gas con CO2. Imaginaros que tenéis que empezar a ventilar al paciente apretando este balón. ¿Qué ocurriría si no tenemos colocado aquí esta válvula unidireccional que solo deja pasar en esta dirección? Pues que el paciente sería ventilado tanto con gas de la rama inspiratoria, gas fresco, como con gas de esta rama, la rama expiratoria, gas expirado. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos ventilar al paciente exclusivamente con gas fresco, que sería el que viene por esta rama. Veamos algunas válvulas unidireccionales algo más complicadas, que se pueden encontrar en máquinas básicas para veterinarios. Como veis, estarían situadas en esta zona, rama expiratoria,
es decir, rama que va del paciente a la máquina, y en esta otra zona, en la rama inspiratoria o la rama que va de la máquina al paciente llevando gas fresco, gas sin CO2. Vamos a ver cómo se comportan. Fijaros que hay una distribución diferente de las conexiones dentro de la válvula, de tal manera que en la parte intermedia de la válvula inspiratoria lo único que va es gas fresco. Este gas fresco, debido al flujo continuo de este caudalímetro, llega un momento en que la presión ejercida abre una lámina normalmente circular, normalmente de silicio, casi de vidrio, y se abre dejando pasar el gas fresco hacia el paciente a través de la rama inspiratoria, esta rama. Cuando el animal inspira, lo que hace es generar cierta presión negativa y ayuda a que este gas levante la válvula y pase gas fresco del balón y también del flujo continuo del caudalímetro hacia la rama inspiratoria. En ese momento, en la inspiración, ¿qué ocurre en la rama del otro lado, en la rama expiratoria? Bien, pues que también se genera esa presión negativa, pero ¿qué ocurre? La presión negativa lo único que puede hacer por la configuración interna, ¿veis? Es diferente, es generar presión negativa sobre esta válvula, que lo único que hace es succionarse y cerrar el paso de aquí, del canister, que podría tener CO2, hacia la rama expiratoria. Es decir, en ningún caso el animal podría generar presión aspirando el CO2 que está contenido en el canister de cal sodada. ¿Cómo se comportan estas válvulas durante la expiración? Pues vamos a intentar verlo también en esta pequeña animación. Tenemos las mismas válvulas, repetimos, expiratoria e inspiratoria. Bien, lo mismo, durante la expiración el paciente genera una presión positiva que invade la rama expiratoria, empuja la válvula o la membrana de la válvula y el gas sale por la misma, siendo conducido ¿por dónde? Pues por aquí hacia la base del canister de cal sodada, que va a quedarse con el CO2 y generar a cambio pues oxígeno, vapor de agua y calor. Luego se va a reintegrar de nuevo a la rama inspiratoria. ¿Y qué ocurre con la presión positiva que genera el animal durante la expiración? Presión positiva durante la expiración. Pues que esta presión se traslada por la rama inspiratoria, llega a la válvula unidireccional y la presiona, ¿de acuerdo? Como aquí encuentra tope, están diseñadas al contrario una de otra, pues este gas expirado no puede empujar o mezclarse con el gas fresco que viene del balón y que viene del caudalímetro. De tal manera que veis que tenemos forzada una dirección del gas, es entrada de gas fresco, válvula inspiratoria, rama inspiratoria, rama expiratoria y canister de cal sodada. Hemos generado un círculo, ¿vale?, con dos válvulas que condicionan el sentido del mismo.
Los siguientes minutos vamos a intentar ver qué tipos de circuitos anestésicos hay y más o menos cómo funcionan o cómo se mueve el gas dentro de ellos. Esto sería mucho más sencillo si se estuviera delante de los mismos y si de alguna manera pudiéramos diferenciar por colores durante nuestra estancia en quirófano cuál es el gas fresco, cuál es el gas expirado y hasta qué punto se mezclan. Como esto no es posible, hay que pensar un poco en cómo funcionan, detenerse un poquito a pensar. Hay que mencionar, una o dos clasificaciones bastante típicas de circuitos, pero dejémoslo un poco ahí. Son clasificaciones que se aprenden o se entienden y se pueden olvidar con facilidad. Lo importante es ver cómo intentar comprender con un poquito de lógica cómo funciona un circuito. Miller en el 88 propuso una clasificación en función de si el circuito era unidireccional, es decir, con un solo tubo, o bidireccional con dos tubos, dos ramas dentro del circuito. ¿Vale? Son sencillos, el gas va solamente en una dirección, o bidireccionales, el gas va en una rama inspiratoria y en una rama expiratoria. Y también una clasificación en función de dónde estaba colocado el balón reservorio, ¿de acuerdo? En la rama del circuito que recibe el gas fresco, ¿vale? O en la rama del circuito con gases expirados, eferente. Dejémoslo ahí, tampoco hay que darle mucha más importancia, es una clasificación. Una clasificación algo más funcional que me gusta explicar es función de qué método de eliminación tiene el CO2 dentro del circuito. Serían en principio circuitos en los que hay reinhalación o reciclado o reutilización del gas del gas expirado, y circuitos en los que el gas expirado no se reinhala. Es decir, si no se reinhala, ¿qué es lo que estamos haciendo con él? Eliminarlo al exterior sin reutilizarlo, sin reciclarlo. El reciclado del gas expirado implica siempre que tenemos que tener dentro del circuito un método de eliminación del CO2. ¿Y cómo se elimina este CO2 si no se expulsa al exterior? Pues por un método de adsorción química, ¿vale? El CO2 se va a retirar del circuito forzando su paso por un canister, un contenedor que tiene dentro cal sodada. La cal sodada lo que hace es absorber con D químicamente este anestésico y transformarlo mediante una reacción exotérmica en vapor de agua, calor y oxígeno. El anestésico no se transforma, se queda como estaba. Y como ya sabéis, el anestésico entra y sale del organismo sin transformarse. Con lo cual el gas expirado se convierte automáticamente en un gas prácticamente idéntico al gas que entró dentro del circuito, solo que además ahora va a estar humidificado y calentado. Para que esto funcione correctamente, hay que implementar dentro del trayecto del circuito lo que habíamos comentado con anterioridad, las válvulas unidireccionales que separan estos gases para el reciclado. Otra clasificación histórica en lo que se refiere a los circuitos es la clasificación de Mapleson, y los nombra de A a F, Mapleson A, B, C, D, E y Mapleson F. ¿En función de qué? En función de la eficiencia. ¿Y qué significa eficiencia? Pues eficiencia es sencillamente que vamos a necesitar un volumen de gas fresco más bajo cuanto más eficiente sea el circuito. Según esto, el Mapleson A sería mucho más eficiente que el C o que el F, que en la escala de Mapleson sería el circuito más ineficiente. Bien, yo sencillamente me quedaría con
la idea general de esta clasificación y vamos a ver a continuación una mezcla de la primera clasificación que comentamos, que fue la de Miller, la clasificación también de circuitos con reinhalación y sin reinhalación, y vamos a ponerles nombre, diciendo si son abiertos o semiabiertos, semicerrados y circuitos con reinhalación. Bien, en primer lugar, una gran categoría de circuitos en los que no habría reinhalación, es decir, en la que el CO2 no se va a quedar acumulado en el circuito, el gas expirado va a tender a salir en todo o en parte fuera del circuito. Los primeros serían los circuitos en T. Los circuitos en T son la T de aire y la T de aire modificada por Jackson-Rees, que para visualizarlos serían la categoría E y F de la clasificación Mapleson. La T y la T modificada con Jackson-Rees, que es nada más que poner un balón abierto al final del tubo de expiración. Bien, estos dos circuitos serían abiertos, están abiertos al exterior, no tienen ninguna válvula, no tienen válvula, es lo que les distingue claramente de otros circuitos sin reinhalación. Y luego estarían los semicerrados, entre comillas, y es ¿por qué? Porque en estos circuitos son unidireccionales, en una sola dirección, tienen una sola rama, hay un balón y además tenemos una válvula APL. Se van a poder distinguir por dónde estén colocada esta válvula APL dentro del trayecto longitudinal del circuito. El circuito más eficiente de todos estos circuitos sin reinhalación, comillas, semicerrados, sería el circuito Maggill, que es la clasificación Mapleson A, es decir, es el más eficiente de todos estos circuitos sin reinhalación. Entre comillas, es el mejor, ¿vale? De acuerdo, si pudiéramos hacer un Maggill para cada paciente, sería ideal. Lo que pasa es que estos circuitos comerciales, tipo Maggill, tienen tubuladuras gruesas y tienen longitudes también bastante largas, con lo cual no son adecuados para animales muy pequeños, ¿vale? Solamente se podrían utilizar en animales pues a partir de 10, 12, 13, 15 kilos. Luego estarían los circuitos de tipo LAC y de tipo Bain, que normalmente vienen construidos como coaxiales, es decir, son circuitos que además del tubo de polipropileno semitransparente van a tener dentro otro tubo de color más oscuro en general y que podemos distinguir a simple vista. Estos circuitos coaxiales serían el LAC, también es una categoría Mapleson A, bastante eficiente, o el Bain, una categoría D, bastante ineficiente. Tanto uno como otro se distingue básicamente porque tienen la válvula APL lejos de la boca del paciente, ¿vale? Lejos, y se van a distinguir entre ellos según lo que lleven por la rama interna o por el tubo interno del circuito coaxial. Luego tendríamos una categoría totalmente aparte, que serían los circuitos con reinhalación. Estos son inconfundibles porque se trata de que tienen un contenedor de cal sodada, es decir, un bote, comillas, interpuesto en el trayecto del circuito para realizar la adsorción química del isoflurano, del CO2 que transcurre por la rama expiratoria. El to and fro o el circuito de vaivén es un poquito arcaico y la verdad es que, bueno, yo no recuerdo haberlo utilizado sino hace 25 o 30 años,
con lo cual podemos olvidarnos de él. El circuito por excelencia, que es de esta categoría, sería el circuito circular. El circuito circular, ya hemos visto durante estas presentaciones, tiene rama expiratoria, balón, por supuesto, y válvulas unidireccionales. Y entre ambas válvulas unidireccionales estaría situado este canister de cal sodada. Y resaltar que la diferencia entre estos circuitos sin reinhalación y circuitos con reinhalación, la diferencia funcional entre ellos es que con los circuitos sin reinhalación, la filosofía de eliminación de CO2 es su expulsión al exterior mediante un incremento de flujo. Es decir, para que estos funcionen y no haya reinhalación, tiene que haber un flujo de gas fresco alto. Ya veremos cuánto. Mientras que con los circuitos con reinhalación, el flujo de gas fresco, consumo del caudalímetro y de anestésico, por lo tanto, se puede mantener bastante bajo. Se va a encargar la cal sodada de eliminar este CO2. Vamos a intentar pensar en cómo es el trasiego de gases frescos y expirados en un circuito McGill, en un circuito Mapleson tipo A. Una vez comprendamos cómo funciona este circuito, creo que podréis extrapolar cómo funciona en el resto de circuitos en función de dónde esté colocado el balón reservorio y la válvula expiratoria. Bien, en primer lugar tenemos el flujo de gas fresco cerca del balón reservorio, es decir, por aquí andaría nuestro vaporizador. ¿Vale? En una situación de pausa entre ventilación y ventilación, recordamos la gráfica de presiones sobre el recordemos la gráfica de presión en la inspiración. Resulta que en este periodo entre ventilación y ventilación tendríamos una presión, voy a ponerlo sobre el eje de abscisas, prácticamente igual a cero. El gas no se está moviendo por inspiración negativa del tórax del paciente, es decir, la presión se mantiene estable. En esta pausa entre ventilación y ventilación, lo que está ocurriendo es que el flujo constante del caudalímetro está liberando gas fresco que va a ir llenando poco a poco el balón reservorio y todo el circuito anestésico. La válvula no se va a abrir salvo que el flujo de gas fresco que tengamos sea muy elevado y aumente la presión dentro del circuito. Antes de eso, lo que va a ocurrir es que vamos a ir viendo cómo el balón reservorio va a irse agrandando, va a aumentar su volumen. Bien, ¿qué ocurre cuando el animal comienza a inspirar? Pues que va a generar una presión negativa, ¿vale? Y esto va a hacer que el balón se vaya deshinchando por efecto de la inspiración del sujeto. Bien.
Cuando avanza el proceso respiratorio, el sujeto lo que va a hacer va a ser empezar a expirar gas expirado. Vamos a ponerlo de otro color para que lo podamos distinguir. Color burdeos. El animal comienza a expirar, ¿vale? Y empezará a soltar gas. Primero, tener en cuenta que este gas, su distribución en composición se corresponde con la primera parte, sería gas que no ha realizado intercambio gaseoso, espacio respiratorio muerto fisiológico, y solamente el gas que va al final de la aspiración sería este que contiene CO2, ¿vale? El gas alveolar. ¿Y qué ocurre? Que a medida que el gas expirado va siendo extraído de los pulmones por presión pasiva, es decir, por la presión atmosférica que aprieta el tórax, sigue entrando gas fresco por el flujo constante que nos está dando el caudalímetro. Por lo tanto, habrá un momento en que, como estamos dentro de un circuito cerrado virtualmente por la válvula expiratoria, se incrementará la presión dentro del circuito. Veremos cómo el balón vuelve a hincharse y cuando pierde la capacidad de hincharse más, va a empezar a incrementarse la presión dentro del circuito, ¿vale? La presión se va a incrementar hasta el momento en que iguala la presión de apertura del circuito, ¿vale? Y cuando esto ocurre, empieza a salir gas al exterior. Gas que por otra parte va a corresponderse con este gas expirado alveolar, ¿vale? Que tiene CO2. Con lo cual empezará a salir gas al exterior, normalmente gas con bastante CO2. Presión máxima a la que se abre la válvula y extracción o eliminación de gas a la atmósfera. Y así una vez y otra y otra. ¿Qué puede ocurrir si tenemos un flujo demasiado bajo? Bueno, si tenemos un flujo demasiado bajo, puede ocurrir que en esta pausa entre ventilación y ventilación, el gas expirado no genere la presión suficiente en el balón y por ende en el resto del circuito, y no se genere esta presión positiva, con lo cual no saldría gas al exterior y quedaría acumulado dentro del circuito. De aquí podéis deducir que lo más seguro para evitar la reinhalación de CO2 es mantener el flujo lo suficientemente alto para que al final de la expiración el circuito se llene lo suficiente para que se incremente la presión dentro del mismo. Lo vamos a ver porque el balón va a estar prácticamente hinchado del todo, y esto va a favorecer la eliminación al exterior de ese gas expirado con CO2. ¿Cómo podemos estar seguros del todo de que no queda CO2 en el circuito? Pues en la práctica, porque deberíamos estar monitorizando si el paciente es crítico, el paciente es comprometido, el nivel de fracción inspirada de CO2 que nos va a proporcionar un capnómetro. Si la fracción inspirada de CO2 es igual a 0, 1 o 2%, bueno, pues no tiene relevancia. Podemos ir ajustando
y subir un poquito el flujo de gas fresco hasta dejarlo en cero. Y si vemos que la fracción inspirada de CO2 es elevada, 5 o más, pues lo que tendremos que hacer es subir mucho el flujo de gas fresco para intentar que el efecto de dilución y lavado del gas fresco en todo el circuito pues consiga eliminar todo el CO2 del mismo. Y por último vamos a intentar ver por encima un par de circuitos un poco complicados, un par de circuitos coaxiales que, como veis, tienen dos tubos, uno externo y uno interno, y que en función de qué gas vaya por dentro de qué tubo va a ser mejor o peor. El coaxial de Bain sería un Mapleson-Day, sería muy poco eficiente, y podríamos también tener el circuito del LAC o Mapleson-A. Fijaros en la zona de la válvula expiratoria que está lejos de la boca del paciente, ¿vale? Y fijaros en qué tubo se conecta a la válvula expiratoria, ¿vale? En el LAC o Mapleson-A, la válvula expiratoria está conectada a la boca del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gas expirado va a ir por dentro, por la rama interna de este circuito, y se va a conectar directamente al exterior. Por lo tanto, el gas fresco va a ser el que se quede acumulado dentro del balón, ¿vale? Y dentro de la camisa externa o tubo externo, de tal manera que este circuito, en caso de necesidad, porque haya una apnea, porque tengamos que ventilar al paciente, vamos a estar ventilando al paciente manualmente con gas fresco, gas sin CO2. Si vemos cuál es la estructura del otro coaxial, del Bain, Mapleson-Day, malo, el gas fresco vendría por la rama interna, al contrario que en el LAC, y el gas expirado vendría por la rama externa, al contrario también que en el circuito LAC. ¿Esto qué implica? Pues que es el gas expirado, ¿vale?, el que se va a quedar acumulado en el balón, ¿vale? Y en caso de necesidad de ventilar manualmente al paciente, pues lo que vamos a estar dándole es gas con CO2. ¿Y qué tenemos que hacer para intentar que este gas se elimine y no contenga CO2? Pues sencillamente hay que aumentar el gas fresco, hay que aumentar la cantidad de litros por minuto que se administran al circuito para que el animal disponga de ellos. ¿Para qué? Pues para diluir todo el gas que tenemos en el balón, todo el gas que hay en la camisa, en el tubo externo, y que la mayor parte salga al exterior. Nota: cuando digo salga al exterior, estoy queriendo decir que salga por un sistema de scavenger para que no pueda haber contaminación en el circuito.